Muy buenas noches Latinoamérica, muchísimas gracias por venir a un webinar con nosotros. Estudiantes por la Libertad y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo continúan su serie de webinarios Populismo en Latinoamérica, un acto mágico. Esta secuencia de webinarios busca revelar la realidad de la doctrina populista latinoamericana. La quinta sesión se titula Cambios Sociales, ¿cómo construir una sociedad en libertad?, en la cual se analizará cómo se pueden expandir las ideas de libertad y construir cambios de la sociedad civil para contrarrestar la tendencia populista en Latinoamérica. En esta sesión tengo el agrado de presentar a Nicolás Mora, quien es reconocido activista, divulgador y analista político argentino. Él escribe para diversos medios como Infobae, La Voz del Interior, Río Negro y la revista Fortuna, y participa asiduamente en ciclos radiales y televisivos. Además se desempeña como investigador del Center of Stateless Society. Muchísimas gracias. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes y agradezco a cada uno de los participantes por el interés en mi exposición. Les comento que mi intervención constará de 5 partes. La primera es qué es el populismo. La segunda, cómo irrumpió en la escena política latinoamericana. La tercera, por qué actualmente se encuentra en crisis. La cuarta, cuál es el cambio que estamos viviendo en países como Argentina, donde se supone que ha finalizado la etapa populista. Y quinto y último, cómo debemos posicionarnos los liberales ante el nuevo ciclo. Me comentó mi estimado Fernando Bertoni que al final de la exposición va a haber una ronda de preguntas. Yo quiero pedirles a todos los participantes que no se inhiban, que pregunten lo que quieran, incluso si es necesario cuestionen de manera crítica mi exposición, porque yo creo en la dialéctica. En otras palabras, yo creo que una buena manera de llegar al conocimiento es a través del debate, así que bueno, sepan que no tengo ningún problema con ninguna pregunta que quieran plantear. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de populismo, nos estamos refiriendo de manera convencional, digamos, mayoritariamente nos referimos a las expresiones políticas que han acontecido en los últimos 12 o 15 años en diversos países de América Latina. Primero con la victoria de Hugo Chávez en Venezuela en 1998, posteriormente con Lula en Brasil en el año 2002, con el comienzo del régimen kirchnerista en Argentina en el 2003, Evo Morales en Bolivia en el 2005 y diversas fuerzas políticas en Ecuador, Nicaragua, el sandinismo de Daniel Ortega, etc. Yo no estoy del todo de acuerdo con la definición de populismo para este tipo de regímenes. Para mí el problema de fondo es el autoritarismo, que se ampara siempre en el estatismo, en el gran tamaño y la gran dimensión del Estado, influencia en la vida civil de los ciudadanos, y el tamaño de la maquinaria política y regulatoria. Pero bueno, como la prensa popularizó, valga la redundancia, el vocablo populismo, no hay que esquivarlo y digamos tenemos que debatir en estos términos para que la mayor cantidad de gente posible nos comprenda. La conceptualización del populismo cobró notoriedad gracias a un escrito del politólogo argentino Ernesto Laclau que se titula La razón populista. Laclau influenció a varios de los intelectuales cercanos al kirchnerismo y al socialismo del siglo XXI en Venezuela. Y lo curioso es que la interpretación de Laclau sobre el populismo es una valoración positiva del populismo como una estrategia de cambio social, radical y democrático, en el que se crea un vínculo especial entre el gobernante, la clase gobernante, y la clase popular, el electorado, la masa. Es una característica distintiva de estos regímenes, ya sea una estrategia exitosa, porque hay que reconocerlo, ese intento, ese simulacro de comunicación directa entre el líder del movimiento, que es generalmente quien ejerce el poder, en este caso Rousseff en Brasil, Fernández de Kirchner en Argentina
hasta el año pasado, Maduro en Venezuela, etcétera. Una suerte de comunicación directa con la masa, con el pueblo llano, con su base de apoyo. Las cadenas nacionales, los programas de televisión, el intento progresivo y simultáneo en todos los países gobernados por estas expresiones políticas de influir en la prensa privada. En Venezuela se trató de que los canales privados de televisión y radio fomenten posturas cercanas al gobierno u oficialistas, y a los que no se los persiguió, bueno, es público y notorio. En Argentina también se trató de cercenar en muchos aspectos la libertad de expresión, etcétera. Es fundamental para el populista lograr un fuerte vínculo con la gente, hacerse sentir parte de una extracción popular, digamos, que no forman parte de una aristocracia política, de la que de hecho, bueno, sí, forman parte, potencian y garantizan su continuidad. Para mí la pregunta fundamental es cómo irrumpió el populismo, esta forma de gobierno, en la escena política. En este caso hay que ser aristotélicos. ¿A qué me refiero con esto? Hay que asumir la realidad tal como es, guste o no guste. ¿A qué me refiero? No fue por arte de magia que Hugo Chávez conquistó el poder en Venezuela, teniendo como precedente un intento de golpe de Estado en 1992, ni fue por arte de magia que se desarrollaron las políticas de corte socialista en Venezuela, socialdemócrata, de fuerte regulación del Estado y restricción de las libertades en Brasil, Argentina y otros países de la región. No estábamos sustancialmente mejor como sociedad en términos de prosperidad, de progreso, de libertad individual, de movilidad social y de distribución de la riqueza antes de que asumieran estos gobiernos. De hecho, la década del 90, en la cual se implementaron políticas de corte neoconservador, a las que se llama neoliberal, por ejemplo, la toma masiva de deuda externa, las privatizaciones de tipo crony, de capitalismo de amigos, las privatizaciones mal hechas en favor de determinados grupos económicos, la generalización de la corrupción como consecuencia de las privatizaciones mal hechas y sin debido proceso de concurso, ni garantizando una competencia que dé lugar a un mercado libre luego de haberlas hecho. Y bueno, y otras tantas medidas que resultaron antipáticas para buena parte de la población, dado que no hubo tampoco un gran esfuerzo discursivo de los gobiernos de Menem, Collor de Mello, Fujimori, etcétera, para lograr una aceptación. Se identificó mayoritariamente cuando hubo después de la crisis de los tigres asiáticos en 1998, que influyó fuertemente en Latinoamérica, lo que se denominó el efecto tequila, y de las crisis respectivas en Argentina y Uruguay de corte financiero. Se identificó a nivel población y a nivel sociedad que el mercado, la libertad de mercado, era la causante de sus malestares. No hubo un esfuerzo para explicar, ni siquiera por parte de los liberales de aquel momento, no hubo un esfuerzo por explicar que cuando se sostuvo un tipo de cambio artificial en la Argentina de Menem, cuando un peso valía $1, pero esto se sostenía en deuda y no en una realidad productiva que la respalde, sino una política monetaria imaginativa, estatista, dirigista, intervencionista, no hubo un esfuerzo para indicar que esa no era una política liberal, no hubo el más mínimo esfuerzo en convencer a la gente de que los liberales no promovemos la desigualdad social. Pero bueno, este es un aspecto que vamos a tratar posteriormente. Sigamos en el cómo llegaron al poder. Ni Chávez, ni Lula, ni Kirchner formaban parte de sectores políticos que hubieran tenido éxito en el pasado. Si bien Kirchner estaba montado sobre la estructura del partido justicialista, del peronismo, que tiene lamentablemente décadas de existencia en la Argentina y de alta concentración de poder, su corriente particular, considerada de izquierda dentro del peronismo,
no tenía ninguna influencia en la política nacional desde la década del 70. En el caso del Partido de los Trabajadores de Brasil, Lula se presentó, no recuerdo si 2 o 3 veces a elecciones presidenciales que perdió, no llegó a ser siquiera el segundo candidato más votado. Bueno, y en el caso de Chávez, que por entonces no estaba en la plataforma del PSUV que fundó después, si mal no recuerdo, su movimiento se llamaba Quinta República o Cuarta República, no tenía ninguna experiencia política previa, más que haber liderado como militar en actividad el intento de golpe contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el año 1992. Entonces, no partieron de estructuras políticas consolidadas, al contrario, se alimentaron de la caída en desgracia o de la crisis que sufrían los partidos que habían gobernado durante la década del gobierno, durante la década del 90 y principios del 2000. Hubo un sentimiento durante las crisis económicas que acontecieron en esos años, un sentimiento generalizado, palpable, del que incluso se hacían eco los grandes medios de comunicación, de disconformidad política. Con la política y la capacidad de solucionar los problemas ciudadanos. En el año 2001, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, de la escuela, bueno, presuntamente de la escuela de Chicago, decretó el congelamiento de los depósitos bancarios de toda la población, particular, civil, no en el caso de las grandes empresas, por supuesto, a las que efectivamente, de alguna manera, representaba. Esto supuso la caída en la pobreza de una clase media que jamás la había conocido en la Argentina, de profesionales, de comerciantes, que se vieron desesperados, salieron a las calles, iniciaron protestas y movilizaciones masivas que cobraron notoriedad en los medios de comunicación no solo de Argentina y de la región, sino de todo el mundo. Si bien los acontecimientos de la crisis social y política del 2001, que era digamos, un capítulo más de la crisis económica de los últimos años del menemismo, bueno, como les decía, si bien se prolongó la crisis económica y fue rápido el desenvolvimiento de la crisis política, la escalada de cambio fue muy abrupta. El corralito, si mal no recuerdo, fue a finales del año 2001, el 21 de diciembre hubo una enorme concentración en la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno, el presidente de la Rúa, de una coalición de corte socialdemócrata, pero a la cual también se tildaba de neoliberal, ordenó una represión feroz, varios muertos, y esa misma tarde escapaba de la Casa de Gobierno en un helicóptero que renunciaba a su posición de gobierno. Se le sucedieron 4 o 5 presidentes interinos porque el vicepresidente ya previamente, en vistas a la situación, había renunciado y salido del país. Y finalmente Eduardo Duhalde, un hombre de extracción peronista, conservadora, ningún innovador en ese sentido, quien había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la más poblada en la Argentina, tomó el poder y se hizo cargo de la situación, implementando algunas medidas económicas de corte ortodoxo, tratando de poner las cuentas en orden en un contexto sumamente complicado de déficit absoluto, de evasión fiscal masiva, etcétera. Duhalde designó como sucesor a Kirchner porque no tenía buena valoración política él, entonces eligió a una persona que era prácticamente desconocida en el escenario político argentino, que era gobernador de Santa Cruz, que es una de las provincias más australes de Argentina y menos pobladas. Y lo que vio en Kirchner es a un hombre que potencialmente podía manipular. Sin embargo, ya en la campaña, Kirchner dio indicios de que iba a vestirse como un potencial salvador de la clase trabajadora o una Dalí del cambio en ese momento. Ya en el poder Kirchner hizo lo imposible y lo logró efectivamente por desligarse de Duhalde y comenzó una puesta en escena que, como decía, es característica de todas las formas de populismo y que en ese momento fue apoyada por la prensa que años después se convertiría en la principal
fuerza opositora del régimen kirchnerista. La propaganda de Kirchner consistía en sobreactuar cualquier tipo de medida relativamente normal en la política convencional. Voy a ponerles un ejemplo. En el año 2004, finales del 2004, comienzo del 2005, Kirchner le paga buena parte de la deuda externa contraída en las últimas décadas al FMI, con parte de las reservas, y logra una quita, negocia una quita sustancial de la deuda, lo que es muy habitual en todas las negociaciones de esas características. Bueno, en cualquier otro país, en cualquier otro contexto, ese tipo de medida hubiera sido noticia en los diarios, por supuesto, pero como algo normal, común y necesario. No, la quita para el régimen kirchnerista fue una victoria contra el imperialismo. La quita de deuda fue una victoria contra el imperialismo y una Argentina soberana que ya no estaba de rodillas frente al capital financiero, etc. Luego de años en los que la clase trabajadora y media identificó al fantasma neoliberal o al capitalismo financiero, etc., como causante de sus desgracias, eso le generó una profunda simpatía por el gobierno de Kirchner. Otro episodio fue cuando en la cumbre de las Américas, Kirchner le plantó cara a Bush, que en ese momento era presidente de Estados Unidos. Si ustedes ven el video se van a dar cuenta que no tenía ningún discurso de corte incendiario ni radical, sino que básicamente tendió la mano a Chávez, a Lula y a la integración de un bloque regional contrapuesto al Pacto de las Américas que había gobernado la región en los años 90. En términos discursivos, insisto, pero bueno, le sirvió como una propaganda para fingir ser lo que no era, para hacerse ver como un caudillo emancipador y cuasi revolucionario. Mientras tanto, en su primer gobierno, le dio continuidad a esas políticas clásicas u ortodoxas de Duhalde, logró tener un superávit fiscal, un crecimiento sostenido del PBI, lo que por otra parte en las economías de mercado es natural, porque generalmente las crisis son inducidas por una pésima administración política, pero la recuperación económica posterior a las crisis es consecuencia natural de la actividad del mercado, de que las empresas, los individuos, todos los actores del mercado buscan la mejor manera de mejorar, de volver a crecer, de volver a producir, etcétera. En fin, bueno, la medalla siempre se la cuelgan los gobiernos, eso es universal y excede a las prácticas populistas. En el caso de Kirchner, así fue. Tenía un buen manejo económico, relativamente ortodoxo, no subió los impuestos en esos primeros años, se centró básicamente en la proclama, en la propaganda, en la publicidad. Le fue muy bien. Luego, ya para el año 2006, 2007, y en vistas a la elección de su esposa, Cristina Kirchner, la continuidad de su régimen, comenzó la profundización del autoritarismo en el régimen kirchnerista, y a medida que fue creciendo el autoritarismo, la vocación por concentrar poder, por someter a la justicia, por someter a la prensa, por generar cierta unanimidad institucional, al mismo tiempo que se siguió en ese camino, aumentó drásticamente el esfuerzo de propaganda y de hacer ver una suerte de dicotomía o de batalla entre el establishment y el gobierno kirchnerista. El establishment causante de las desgracias de la población, representado por determinados holdings, en su momento los agroexportadores, que no son precisamente los grupos económicos más influyentes de la Argentina, contra el pueblo soberano representado por el kirchnerismo en el poder político. Bueno, esta confrontación es un divague absoluto. Los verdaderos perjudicados de las políticas expansivas en materia fiscal, estatal, tributaria, regulatoria, del kirchnerismo, como siempre, son los más necesitados. Por ejemplo, cuando sube el impuesto a las ganancias, se reducen, digamos, el piso salarial para las escalas, los trabajadores se ven condenados a pagar 35% de su salario
en aras de financiar ¿qué? Más políticas propagandistas, clientelistas, del kirchnerismo que en efecto no les llegan a ellos, del kirchnerismo de cualquier gobierno. Cuando se aumenta el control tributario para la recaudación del IVA, ¿a quién se perjudica? ¿A las empresas? No, bajo ningún concepto. Las empresas en la Argentina gozan de un régimen IVA exento, o sea, no pagan el IVA. En muchos países es similar, el que lo paga es el consumidor final, como lo indica la nomenclatura del impuesto, y el indigente que pide limosna y quiere comprar un kilo de pan con lo que recibió de limosna tiene que pagar 21% de IVA, el segundo más alto del continente americano después del de Uruguay. Bueno, al caso. El kirchnerismo abusó de la propaganda, al igual que lo hizo el chavismo, que además incluyó un componente militar en el desenvolvimiento de sus políticas. En fin, entendemos que los regímenes populistas alcanzaron el poder aprovechando las crisis que azotaron a los países emergentes. Digamos, tanto Brasil como Argentina como Venezuela, en menor medida Ecuador o Bolivia, no enfrentaban realidades africanas en el momento, que quizá Bolivia sí, pero bueno, por norma no enfrentaban una realidad africana de pobreza generalizada cuando incursionaron los gobiernos populistas. Al contrario, venían de etapas de relativa prosperidad que se vieron truncadas por la crisis de un modelo. Bueno, fundamentalmente para entender por qué el populismo se ve derrotado en las urnas en estos últimos años, por qué el populismo ha perdido arraigo o ha multiplicado el descontento social, ha crecido su oposición dentro de la masa, incluso de la masa política que no está interesada en los temas doctrinarios ni de debate ideológico, pero que por supuesto tiene una familia que alimentar y varias obligaciones. Para entender por qué el populismo se encuentra en crisis en este momento, no tenemos que centrarnos en el aspecto político discursivo, sino en el aspecto económico. Seguramente muchos de ustedes, como seguramente la mayoría son miembros de Students for Liberty, conocen las consecuencias desastrosas de las intervenciones estatales excesivas, de la gestión estatal de los recursos privados, del control de capitales, etcétera, 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 de una carga tributaria creciente, y era de prever que este tipo de medidas iban a generar consecuencias desastrosas. Incluso muchos pronosticamos, equivocados en su momento, que el ciclo populista podía durar 8 años como mucho, y duró 12, 15. En Venezuela sigue en pie, por más que en apariencia estamos viviendo la crónica de una muerte anunciada, por suerte para los venezolanos. En definitiva, el populismo está en crisis por la ineficiencia económica de sus gestiones. En el año 2011, el kirchnerismo ya había extendido todas sus herramientas de autoritarismo posibles. Ya tenía subordinada buena parte de la prensa, ya estaba enfrentada con la prensa que no se arrodilló ante su expansión, ya tenía comprados a buena cantidad de los jueces federales, o alquilados, o amedrentados, o lo que fuese. Ya había implementado la mayor cantidad de medidas populistas que se les puedan ocurrir y que están al día de hoy vigentes en Argentina: planes sociales, asignaciones, subsidios, créditos hipotecarios baratos, etcétera, etcétera, etcétera. La gente no se rebeló contra el autoritarismo, al contrario, le dio 54% de votos a Cristina Fernández de Kirchner en su reelección, tercer mandato del ciclo kirchnerista. Pero a la semana de ganar las elecciones a la semana de asumir en el poder, 2 meses después de ganar las elecciones, diciembre del propio año 2011, se implementó el cepo cambiario y el control, bueno, prácticamente la prohibición de la compra y venta de divisa extranjera en la Argentina,
a fin de proteger las menguantes reservas del Banco Central que habían dilapidado en subsidios y otras ineficiencias de su plan económico. Entonces la idea socialista, buenista, de cómo vamos a resolver la situación de la falta de dólares fue prohibir la compra-venta y atesoramiento de dólares o regularla en extremo. Por supuesto las consecuencias fueron nefastas, pero la mayoría de la población lo ignoraba y se mantuvo sumisa y tranquila. Al fin y al cabo, les interesa por sobre todas las cosas la estabilidad. Hasta que comenzaron las consecuencias desastrosas. Una inflación desbocada, una devaluación aceleradísima, con un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio paralelo, que es lo que producen estas medidas de manera automática y que actualmente también se ve en Venezuela. El encarecimiento del costo de vida, la pérdida del poder adquisitivo, en fin. El comienzo del desempleo tras muchos años de no suponer un problema significativo para la sociedad argentina. En los últimos años se les bajó el pulgar al kirchnerismo de manera masiva. Personas que defendían activamente al gobierno de Fernández de Kirchner se convirtieron en virulentos opositores cuando fueron al supermercado y se dieron cuenta que solo podían comprar un paquete de azúcar. Esto es obvio, es una obviedad. La mayoría de la gente no se maneja por criterios políticos, sino por criterios prácticos, lo que no implica que la ideología no tenga valor. Repito, si bien la causa de la crisis de los populismos fue su pésima administración económica, la causa de su llegada al poder fue su utilización de las herramientas de comunicación discursivas propagandísticas, y en gran medida por eso lo mantuvieron y lo renovaron en varios ciclos. Si ustedes se preguntan cuál es el cambio que estamos viviendo en este momento, cuál es la magnitud del cambio, a mí no me queda otra opción que ser pesimista. Tomando, por ejemplo, el gobierno de Macri, que ya lleva 5 meses en actividad, desde el 10 de diciembre del año pasado, hemos presenciado mínimas reformas en la estructura del Estado, mínimas. Se eliminó un impuesto especial para los productores agropecuarios, que se llama, se conoce popularmente como retenciones, que es una parte de la renta que obtienen por la exportación de granos y atesora el Estado Nacional. Ni siquiera se eliminó, se redujo para los productores de trigo y maíz y para los productores de soja, que son la mayoría, y los que sostuvieron la fiesta kirchnerista y los que la siguen sosteniendo ahora porque suponen la principal exportación de Argentina, ni siquiera se la redujo. Se les prometió que se las reduciría dentro de unos meses. Efectivamente se levantó el cepo cambiario, pero eso, como diría Bastiat, es lo que se ve, es la primera plana del asunto, es la superficie del asunto, porque se sigue subsidiando el tipo de cambio ahora unificado y supuestamente libre, se sigue subsidiando de manera artificial e indirecta. ¿Cómo? Generando elevadas tasas de interés de manera artificial desde el Banco Central argentino, para que la gente opte por plazos fijos o por compra de bonos del gobierno que dan igual o mayor rentabilidad que un dólar que está planchado. ¿Qué significa esto? Que las personas que quieren ahorrar o resguardar su poder adquisitivo en un país de un contexto de altísima inflación, es una enorme cantidad de personas y es una de las principales inversiones en el mercado, las que buscan mantener el poder adquisitivo, en vez de optar por las divisas extranjeras, como lo habían hecho en todos estos años, e incluso antes del cepo y antes del kirchnerismo, eligen optar por las alternativas que subsidia el gobierno. Y cómo la subsidia lo sabemos perfectamente todos, con los recursos que extrae la población. Ustedes dirán, pero bueno, en 5 meses no se puede revertir la catástrofe de 12 años de una pésima administración económica. No, yo honestamente estoy convencido de que a Macri no le interesa ningún tipo de cambio de fondo, y aquí llegamos a otra situación clave. Macri
representa una forma de kirchnerismo con buenos modales. Me atrevo a decir que la plataforma política de Capriles en las últimas elecciones en Venezuela se asimilaba mucho a esta tendencia. Macri implica lavarle la cara al gobierno en cuestiones discursivas precisamente, mostrarse tolerante, abierto a libertad de expresión y en efecto dar una continuidad a las políticas clave de expansión fiscal y estatal que inició el kirchnerismo, pero de una manera prolija, ordenada y con un marketing adecuado a la época. Después de años de ver a Cristina discursiando en cadena nacional sobre cómo estaba combatiendo al capital, ni siquiera combatiendo al capital, combatiendo las grandes injusticias sociales y demás, la gente eligió o prefirió escuchar a Macri hablando del buen talante, el buen diálogo, que no hay que enfrentarse y la unidad de los argentinos. En todo caso, todo esto es subjetivo. Macri no ha logrado encauzar la economía que dirige. Por el contrario, está tomando una serie de soluciones que podrían tildarse fácilmente como populistas. Por ejemplo, ante el reclamo unísono de los productores de juguetes, calzados y otras industrias que fueron protegidas por altísimos aranceles desde que incursionó Perón en el poder en los años 40, Macri no les dijo, no, vamos a abrir las importaciones para que la gente pueda adquirir los mismos productos por mejores precios y al ahorrar se genera una nueva riqueza circulante en la sociedad. No, no solo que no les dijo eso, ni siquiera los enfrentó, ni siquiera les dijo vamos a seguir igual, al contrario, les garantizó que iba a poner freno a cualquier tipo de importación que amenazara la producción y el trabajo nacional. O sea, cae en el mismo exacto error económico de la gestión kirchnerista. Si lo vemos de una manera un tanto ingenua, podemos creer que eso es un error, una falta de conocimiento económico, pero cabría recordar que el gobierno de Macri está compuesto mayoritariamente por exgerentes de grandes corporaciones que se han manejado durante años en la empresa privada y tienen un entendimiento superior al de la administración de empresas, del que puede tener, de la administración en general, de la administración económica, del que puede tener un coronel venezolano puesto de facto en un ministerio porque es uno de los leales asesores de Diosdado Cabello, qué sé yo. El caso es que tanto Macri como el kirchnerismo garantizaron la continuidad de determinadas políticas que benefician a grandes grupos de poder que no son políticos, son empresarios. Y en esto hay que darle la razón a muchos partidos de izquierda que lo señalan, y en efecto es real. Las grandes empresas tienen un poder determinante en los países. Las grandes empresas no se rebelaron contra el kirchnerismo, al contrario, festejaron el kirchnerismo. Ante un horizonte totalmente adverso para el Estado y por ende para el garante de las regulaciones que impiden el acceso de nuevas empresas a determinados sectores, de las licencias que garantizan la explotación oligopólica o monopólica de determinados sectores, a los subsidios, a los gruesos subsidios a la electricidad, por ejemplo, que se le habían dado a las fábricas en Argentina y se siguen manteniendo en efecto, aunque se le quitaron a los consumidores en los últimos meses. A la serie de instrumentos políticos para garantizar la concentración de riqueza en pocas manos, que alteran el funcionamiento del mercado, que reducen drásticamente la libertad del mercado y, de hecho, las bondades del mercado, ante la amenaza crítica de que el Estado no puede hacerse cargo más de nada. En el 2001, frente a la proclama cívica del que se vayan todos, el empresariado apoyó al primer gobierno que tocó el poder, que fue el kirchnerista. Y en efecto, se benefició durante años de las políticas dirigistas ortodoxas del kirchnerismo, y en los últimos 3 o 4 se desencantó por el delirium tremens del cepo cambiario y otras iniciativas utópicas, digamos. Bueno, cabe recordar que Clarín, que es considerado el adalid de la oposición contra el régimen kirchnerista en los últimos años, fue el principal punto de soporte de Kirchner en su primer mandato, cuando no contaba con mayoría parlamentaria
y ustedes pueden revisar la hemeroteca y darse cuenta que Clarín era prácticamente un órgano de propaganda oficialista, como lo es ahora de Macri. Y cuando se cansen de Macri y decidan descartarlo, lo será del próximo gobierno. Por ende, siempre hago hincapié en que los liberales no somos defensores del empresariado, somos defensores de la propiedad privada y de la libertad de mercado. Sabemos perfectamente cómo debe comportarse el empresario ideal y cómo en muchos casos logran generar riqueza los empresarios aún en esta situación, que es innovando y ofreciendo soluciones a los problemas que les demanda el consumidor, generando un beneficio a la mayoría de las personas. Pero en efecto, prefieren que el Estado elimine la competencia, y los populistas se caracterizaron por darle el gusto, por lo menos en Brasil y en Argentina, a ese tipo de empresas, de manera camuflada y con una propaganda de redistribución social o de oposición a los capitales extranjeros. Bueno, ahora, les he hablado de cuál es el cambio que percibo hasta el momento, y me veo obligado a hablarles ahora de cuál es el cambio del que nosotros deberíamos ser capaces y cómo posicionarnos ante esta nueva etapa. Cabe destacar que no ha finalizado el populismo aún. El gobierno de Rousseff se enfrenta al juicio político por haber ocultado los datos del déficit fiscal, de la misma manera que lo hicieron los kirchneristas, ambos gobiernos en una etapa donde creían que tenían la vaca atada, o la impunidad garantizada y el apoyo popular seguro. Bueno, y el gobierno de Venezuela enfrentando una importante crisis económica y implementando métodos represivos similares a los de las dictaduras militares de derecha que tanto se repudieron en estos últimos años, Pinochet, Videla, etc. Están en pie aún, hay que esperar, hay que hacer lo posible para que la gente termine de despertar y se enfrente y que caigan esos regímenes, especialmente el de Venezuela, porque ni Brasil ni Argentina, y se los dice alguien que fue censurado por orden política en varias ocasiones, tanto en programas de radio como en la prensa gráfica, ni en Argentina ni en Brasil hemos llegado al punto de comunismo estalinista y sistemática represión y persecución de los opositores como hay en Venezuela. Bueno, pero ahora, suponiendo que tanto en Venezuela como en Brasil se van a dilucidar procesos similares al de Argentina con Macri, y a que va a haber un recambio político y generacional probablemente direccionado hacia los partidos conservadores o hacia una socialdemocracia matizada o moderada. Yo creo que fundamentalmente tenemos que aprender de las lecciones del pasado. Los liberales debemos enfrentarnos y ser los más críticos de los nuevos gobiernos. Seguramente conocen el concepto de la eterna vigilancia. Bueno, en este caso, yo les propongo que con la misma intensidad que seguramente han denostado todas las medidas de corte autoritario, estatista, intervencionista durante los populismos, lo hagan con el mismo énfasis o aún mayor con los gobiernos que los sucedan. Estoy absolutamente convencido de que tomar partido, una posición de corte conformista y decir, bueno, pero lo que tenemos antes es peor, en nuestro caso es fulminante. Hemos sufrido durante décadas el desprestigio de cuando llaman a determinados funcionarios de dictaduras militares o a los gestores de la década del 90 liberales. Hemos sufrido un desprestigio histórico por el cual en muchos de nuestros países la mayoría de la gente escucha liberal y tuerce la cara. Nosotros tenemos que reivindicar la propuesta liberal para mejorar las vidas de las personas, y no en un aspecto político o institucional, sino al contrario. Nosotros somos el único grupo político que dice que hay que darle el poder al individuo, y somos el único grupo político que es capaz de explicar cómo la gente por sí misma puede mejorar infinitamente sus condiciones de vida y que simplemente hay que dejarla hacer, hay que dejarla actuar. Entonces, yo creo que hay que participar de organizaciones civiles o incluso desde la acción individual ajenas a la política partidaria, absolutamente ajenas
a la política partidaria y lo más críticas posible, para demostrar que nosotros somos una verdadera alternativa, no somos un sostén más para los regímenes que nos asfixian día a día, no somos un grupo de conformistas al que le tiran un hueso como un perro y mueven la cola. Tenemos que ser fiscales de los nuevos gobiernos con la misma intensidad que lo hemos sido antes. También tenemos que tender puentes con los grupos que normalmente marginamos, porque aunque ustedes no lo crean, y de esto no se trata la exposición, pero pueden leer varios de mis artículos al respecto, tenemos muchas similitudes con los grupos de izquierda, socialistas, incluso con los comunistas, que nunca hemos explorado, porque tendemos a estar más cómodos dialogando con conservadores o con moderados de cualquier postura, y sin embargo, muchos de esos chicos, que son los que de alguna manera fueron base de apoyo de estos gobiernos populistas, muchos de esos chicos tienen metas, como reducir la desigualdad o obtener una mayor distribución de la riqueza, que desde el siglo XIX los liberales promovimos, pero por métodos radicalmente distintos. Nosotros sabemos que la competitividad desconcentra la riqueza, la pone en las manos de los consumidores y dificulta la concentración en manos de los empresarios. Nosotros estamos totalmente en contra de la toma de deuda externa que supone estafar a una generación venidera para dar una fiesta de derroche, de gasto público en la generación actual. Entonces, ¿por qué no podemos tender puentes de diálogo con esos sectores y tratar de convertir o de por lo menos cambiar la forma de pensar en cuanto a métodos de esas personas? ¿Por qué no podemos incluso aprender de ellos? Yo les digo, cuando digo que tenemos que aprender del marxismo, no me refiero a que tenemos que aprender a asesinar al que piense distinto o a mandarle un gulag. Lo que les estoy diciendo es que, por ejemplo, si leemos a Gramsci, nos vamos a dar cuenta que a través de su teoría de infiltración en las instituciones, o mejor dicho, de participación en todos los aspectos de la vida civil, gracias a su teoría, el comunismo avanzó muchísimo en cada lugar, en todas las sociedades desarrolladas donde se implantó el denominado eurocomunismo. Y ahora en Europa vive un viraje hacia la izquierda, no estrictamente por la crisis financiera, en gran medida sí de los últimos años, sino por un proceso de 40 años de participación de los marxistas en todos los aspectos de la vida pública, incluyendo, por ejemplo, la educación universitaria o secundaria. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podríamos tener nosotros? No podemos utilizar ese mismo método para aumentar el nivel de aceptación de las premisas liberales, para enfrentar, para dar batalla cultural contra el estatismo que predomina en nuestros países. Definitivamente sí. Bueno, el caso es mantener vivo el legado de los liberales clásicos, que no eran en absoluto conformistas y no eran en absoluto moderados, gradualistas, no, en absoluto, eran todos revolucionarios. Desde Bastiat, que participó en la Revolución de 1848, hasta Thomas Paine, que fue el principal exponente del liberalismo en la Revolución Americana, ellos no partían de la premisa de que hay que abolir la esclavitud gradualmente o hay que bajar los impuestos gradualmente. Mantenían una radicalidad de espíritu y de mente que representaban también con los actos. De todas maneras, el cambio, lo sabemos perfectamente, no es inmediato y por ende hay que tener paciencia y constancia. Y coherencia. Hay que mantener la coherencia y la consistencia con las ideas, no ceder en ningún momento en ese aspecto, pero sí también tratar de mantener un carácter dialogante con el resto de la población y didáctico y educativo. Hay personas a las que se les da mejor escribir o comunicarse de la manera más formal y adaptable a los medios de comunicación, como es mi caso, pero hay otras que tienen vocación artística, los envidio, pueden escribir canciones, y hay otros que tienen vocación empresaria y pueden llevar adelante emprendimientos, como es el caso de Uber, que dicho sea de paso, el macrismo ha frenado en seco aquí en Argentina en defensa de la corporación de los taxistas, como es el caso de Uber o de Open Bazaar, que pueden demostrarle a la gente lo importante que es el mercado libre peer-to-peer, sin restricciones, sin regulaciones excesivas,
y también sirven como un excelente método de difusión. Así que bueno, doy por terminada la exposición y estoy muy atento a las preguntas que quieran realizarme. Hola. Hola. Hola, Nico. Sí. Sí, Fer. Perfecto, empezamos con la primera pregunta. Esta es de parte de César y dice, ¿cree que el populismo sea una especie en extinción con las redes sociales? Tomando en cuenta que las nuevas generaciones están informadas, ¿y cómo sería manejada el populismo en el futuro, tomando en cuenta el acceso a la información en un mundo globalizado? Gracias, César, por tu pregunta. Bueno, César, yo creo que es fundamental la utilización de las redes sociales a la hora de denunciar los abusos del poder, pero es un arma de doble filo, como cualquier metodología, porque el día de mañana los populistas, de los que conocimos y de los nuevos, los populistas las pueden utilizar como una plataforma para acrecentar su nivel de aceptación, como es el caso de Podemos en España, centró su estrategia publicitaria y su inversión publicitaria en las redes sociales y a partir de ahí obtuvo mayor notoriedad mediática, así que no hay que descuidar ese aspecto tampoco. Consulta Lucrecia Monterroso. Buenas tardes. ¿Cree que la clase media puede desaparecer? Yo creo que el proceso de pauperización de las clases medias en las crisis extremas no es permanente, pero en definitiva de eso también se han nutrido las iniciativas populistas, como cuando les comentaba que la clase media en Argentina cayó en la pobreza prácticamente en su totalidad durante el año 2001 y fue un caldo de cultivo para el kirchnerismo, pero es algo temporal. Las economías que tengan, aunque sea un grado mínimo de libertad de mercado, tienden a recuperarse con bastante rapidez y por ende la clase media también se recupera e incluso crece, como es el caso de muchos de estos países en los que la clase media creció en los últimos años, especialmente los que no fueron gobernados por los populistas, como es el caso de Paraguay. Fin de la respuesta. Saúl Fernández pregunta. ¿Sí se me escucha, perdón? Sí. Ok. Él dice, aquí en Venezuela y en Latinoamérica nunca hubo capitalismo. Había un poco más de libertad económica que existían oligopolios. Por ejemplo, aquí el grupo de Cisneros era muy influyente. Acaban de anunciar que Venezuela bajará la producción del crudo. Hoy un dólar vale 100.000 bolívares, que en realidad son 1.000.000 de bolívares. Pues Chávez quitó 3 ceros a la moneda para tapar y disimular la inflación. Hoy mismo está haciendo el partido de Capriles en la Asamblea Primero Justicia y ley de cesta tickets para pensionados. Cuando estábamos en crisis, donde no se explica cómo se pagará, cuando el 6 de diciembre el voto en Venezuela fue claro, queremos la salida de Maduro. Realmente no te preguntas, sino un comentario. Pero es un comentario que me parece bastante acertado. La mayoría de nuestros países no ha conocido un grado elevado de libertad de mercado. Cuando nos vendieron que vivíamos bajo la libertad de mercado, realmente estamos viviendo sobre otra forma de intervencionismo estatal y padeciendo sus consecuencias. Lo mismo pasa en Venezuela y celebro el comentario del muchacho. ¿Ah? Siguiente pregunta. De todos es bien sabido que las grandes televisoras y medios radiales han sido claves para promover el populismo. Mi pregunta es, si un presidente se resiste a contratar los servicios de canales de televisión y radiales de su país, utiliza únicamente las redes sociales, estos mismos medios de comunicación pueden tener el ¿Me poder podés de repetir lo último que no lo estabilizar escuché un bien? gobierno. ¿Hola? ¿Me podrías repetir lo último que no lo escuché bien? Sí, te repito. Si un presidente se resiste a contratar los servicios de canales de televisión y radiales de su país y utiliza únicamente las redes sociales, estos mismos medios de comunicación pueden tener el poder de desestabilizar un gobierno. Realmente
los medios de comunicación convencionales pueden desestabilizar gobiernos de la misma manera que mayoritariamente los apoyan y garantizan su continuidad. Pero de todas maneras es muy importante tomar en cuenta que el ciudadano piensa, independientemente de lo que le digan los medios de la propaganda, el ciudadano piensa y tiene contacto con la realidad económica. Si la gestión económica es relativamente eficiente y él tiene relativa libertad para desarrollarse, lo más probable es que ignore la bajada de línea de los medios de comunicación convencionales. Perfecto. Gabriel dice, el FMI no hizo quita de deuda, se le pagó todo al contado, que al mismo tiempo Brasil y Argentina pagarán, me hace pensar que ha sido una imposición del FMI y se lo disfrazó de gesta patriótica. Disculpa, ¿me podrías repetir de nuevo la pregunta? Estoy escuchando muy bajito lo último. Es un comentario en realidad. El FMI no hizo quita de deuda, se le pagó todo al contado, que al mismo tiempo Brasil y Argentina pagarán. Me hace pensar que ha sido una imposición del FMI y se lo disfrazó de gesta patriótica. Posiblemente haya sido una imposición del FMI, que es uno de los organismos más antiliberales que existen, pero sin embargo le invito a revisar a la comentarista. Sí hubo una quita de deuda impulsada fundamentalmente por el Banco Mundial, que era otro de los acreedores del gobierno argentino. De todas maneras, sí se disfrazó como una medida soberanista y libertaria de alguna manera, y era todo lo contrario. Pregunta a Lucrecia. ¿Se puede cambiar en algún momento el pesimismo y cómo? Si se puede cambiar el pesimismo. Sí. Bueno, yo creo que a veces ser pesimista es ser realista, como cuando uno está convencido tanto por la evidencia empírica como por la propia teoría de que es muy difícil cambiar las cosas a través de la participación política partidaria. Pero por otra parte, cuando existe un pesimismo generalizado en la población sobre la clase política y la posibilidad de soluciones a través de la política, ahí es cuando nosotros tenemos que aprovechar esa disconformidad y ese escepticismo para decirles: es hora de empoderarnos como ciudadanos, como empresarios, como consumidores, como trabajadores. Es hora de tomar nuestras propias decisiones y por eso debemos quitarle poder a los políticos y al Estado. En ese caso deberíamos explotar el pesimismo social y no tratar de revertirlo. Juan Bosco dice, ¿en Nicaragua el populismo está en crisis? ¿Es un comentario? Es una pregunta. Yo creo que Nicaragua y Ecuador, aunque ahora el terremoto ha desestabilizado la hegemonía de Correa, se han mantenido bastante mejor que Venezuela, o que incluso Brasil o Argentina, porque tienen economías más pequeñas y manejables, y si bien la gestión sandinista y la gestión de Correa fueron muy lenguaraces y hicieron un abuso discursivo y tal, han tenido políticas económicas más ortodoxas y moderadas que Venezuela o incluso Brasil y Argentina. Por ende, tal vez le queden más años en el poder, pero en todo caso vamos a ver cómo reducen su carga de socialismo del siglo XXI o de populismo, y tratan de adaptarse a las nuevas circunstancias del continente. Por ende, eso también generaría una decaída del populismo en esos países. Leo el siguiente comentario. En Guatemala se dice que todos pagaremos impuestos, pero en realidad el país queda secuestrado por las élites empresariales que pagan menos impuestos y que están desviando ríos para sus fincas, perjudicando a las comunidades más pobres del resto del país. ¿Sería tomado de autoritario un gobierno que los obliga a respetar la ley? ¿Cómo diferenciar el populismo o autoritarismo cuando los empresarios tienen el poder adquisitivo para desacreditar a un gobierno? ¿Cómo podemos discernir como población cuando un presidente está tratando de hacer bien las cosas de un modo autoritario?
Bueno, en principio decirle que no hay manera de que los empresarios saquen un provecho injusto, de que las clases más acomodadas saquen un provecho injusto de la clase trabajadora si no es utilizando al Estado, punto número uno. Punto número dos, el hecho de incumplir la ley no es intrínsecamente malo. Recuerdo a Bastiat cuando decía que si la ley se contradice con nuestra moral, tenemos dos alternativas: o violentamos nuestros principios morales o incumplimos la ley. Y creo que pagar pocos impuestos no debería ser un privilegio de determinados grupos, como indica el muchacho, sino debería ser un privilegio de todos. Porque los impuestos no se traducen en un bienestar generalizado, al contrario, se traducen en una mayor dependencia de la gente hacia el Estado, que administra irresponsablemente sus recursos según el criterio que se les antoja y le quita la libertad de disponer de su propio dinero. Por último, lo invito a investigar tanto en Center for Stateless Society, Centro para una Sociedad sin Estado, como en el portal mutualismo.org, como en mi propia página Nicolás Moraz en Facebook, puede ver mis artículos y videos. Nosotros tenemos muchísimas propuestas en beneficio de los campesinos, de los trabajadores y las personas más necesitadas de la sociedad. Y bajo ningún concepto somos complacientes con lo que él podría denominar oligarquía. Al contrario, nosotros creemos que el libre mercado es el principal enemigo de los grupos que concentran poder económico. Pregunta Félix, ¿el populismo en el caso de Venezuela no lo inicia Chávez? ¿Realmente lo inician los gobiernos anteriores, contando con el petróleo, una fuente que crea una forma diferente de gobernar, ya que se cuenta siempre con una gran fuente de dinero? ¿Cómo hacer un país como Venezuela con tanta riqueza para no caer en populismo? También quiero preguntar, el liberalismo solo se refiere a lo económico, pero en lo referente a otros asuntos como delincuencia y educación de la cívica de los ciudadanos, ¿tienen alguna respuesta? No todo es lo económico en nuestra sociedad. ¿Cómo se solucionan esos otros problemas según la ideología liberal? Vamos por parte. En primer lugar, celebro también su apreciación. Yo creo que tanto en Venezuela como en todos los países que disponen de recursos naturales, lo peor que puede sucederles es la monopolización. En Venezuela, PDVSA, que es la empresa estatal que explota el petróleo de manera monopólica, existe mucho antes del chavismo y en definitiva es causa de muchas de sus desgracias. Lo mismo es el caso del gas natural en Bolivia. Y bueno, la riqueza natural en ese sentido a veces se convierte en enemiga de la prosperidad de un pueblo, paradójicamente, porque es manejada sin competencia de manera irresponsable, ineficiente, se utiliza como financiación, en el caso de las commodities como el petróleo y sus rentas, se utiliza como financiación de campañas o de medidas políticas, etcétera. En todo caso, creo que en ese sentido lo mejor que podría sucederle a Venezuela es una privatización de PDVSA que implique un gran número de empresas intervinientes, nacionales y extranjeras, de la mayor diversidad posible de tamaños y que genere una verdadera competencia en su explotación y que a su vez le genere réditos a toda la población. Yo sugeriría que el monto obtenido por la privatización del petróleo se reparte equitativamente entre todos los ciudadanos que contribuyen con sus impuestos a mantener el gobierno. Respecto al economicismo de los liberales, yo estoy totalmente en contra de la concepción que centra todos los problemas en lo económico. Para mí la libertad civil incluso puede ser más importante que la libertad económica. En cuanto a educación, creo que se deben realizar reformas estructurales en toda Latinoamérica, fundamentalmente centradas en la libertad de los estudiantes, en la diversidad del currículo de los programas educativos, que actualmente están prácticamente todos monopolizados por los ministerios de educación. Se tiene que generar mayor libertad en el ámbito profesional. Por ejemplo, estoy totalmente en contra de los colegios profesionales que obligan a las personas que quieran ejercer la profesión que estudiaron, que se desempeñan, a colegiarse, a matricularse, a seguir determinadas normas ridículas y en definitiva restringen en ese sentido la oferta de profesionales y el progreso que puede implicar para la sociedad en cuestión. En materia educativa creo que hay muchísimo por hacer, creo que habría que poner el acento en las iniciativas civiles de tipo cooperativo y comunitario, que también son muy importantes en los lugares de escasos recursos,
y a veces esa preocupación por los propios asuntos de las comunidades es mucho mejor vector para la mejora de la educación que una planificación central, estatal, que quizás incluso se origina en una ciudad totalmente ajena al sitio donde hay una crisis, por ejemplo, en materia de alfabetización. Respecto a la inseguridad, bueno, es un problema complejo. Los liberales deberíamos ser mayoritariamente garantistas, es decir, no tenemos que partir de soluciones fáciles como hay que pegarle un tiro al acusado de robo, hay que respetar la presunción de inocencia. Por otra parte, habría que separar los delitos de sangre de los que no, porque al encarcelar a una persona que robó y hacerla convivir con otra que asesinó, bueno, en definitiva no es, me parece, la política más apropiada, visto que luego va a salir de la cárcel y, bueno, eventualmente haya empeorado bastante su carácter. Yo creo que, por ejemplo, se podrían implementar políticas o algún tipo de medidas para que las personas que han robado, han cometido delitos de esa naturaleza, puedan restituir a la víctima, que es algo fundamental, y es mucho más importante el daño causado a la víctima que el daño causado a la sociedad en un sentido más ideal y abstracto. Por otra parte, también soy consciente de que las grandes desigualdades sociales y la pobreza y las consecuencias de las malas políticas económicas generan delincuencia. Por ende, la economía es importante no solo por la economía en sí misma, sino por su relación con todos los otros asuntos que enfrenta la sociedad en su desarrollo cotidiano. Leo una de las últimas preguntas, las dos últimas preguntas. José Fernando Estrada consulta: ¿cómo atacar el populismo que ha invadido como un cáncer, utilizando la pobreza para crear leyes, nombrar jueces, diputados, ministros, etcétera, por populistas de la mano de crimen organizado a nivel de todo gobierno? Pregunta José Fernando Estrada de Guatemala. Bueno, para mí la mejor respuesta es no tenerle miedo a los pobres, no dirigirnos a un público elitista, no constituirnos en pequeñas cofradías de liberales que discuten entre sí, sino tenderle la mano a las personas que padecen la posición de pobreza y explicarles en los términos más simples posibles y más convincentes posibles que su condición y su padecimiento son consecuencia del estatismo y de determinadas políticas populistas. Eso como primer paso. Y en definitiva, como dije anteriormente, la batalla cultural es fundamental. Si nosotros queremos que el populismo se acabe y no regrese y no se reinvente y realmente queremos mayor libertad y prosperidad para nuestras sociedades, tenemos que ser conscientes de que es un trabajo arduo, cotidiano, que no hay opciones fáciles en el corto plazo. Entonces, tomar conciencia de eso y lograr una mejor capacidad de diálogo con las personas más necesitadas o más perjudicadas por el sistema es fundamental para comenzar a cambiarlo. Y leemos una de nuestras últimas preguntas, está viene de parte de Isaac, y dice: hola, Argentina es un país de tendencia socialista. ¿Crees tú que se pueda llegar a una intervención libertaria fuerte? Yo estudié en la UBA de Capital psicología, y la tendencia de casi todos los chicos es pensar que el camino económico como filosófico es de izquierda. ¿Qué se puede hacer, ¿qué se puede hacer para comenzar a cambiar eso si el socialismo está presente desde que son los chicos? Bueno, lejos. Yo creo que la realidad argentina está no hay que llamar socialista a cualquier cosa que nos desagrada, porque de hecho el proteccionismo, restringir el libre comercio, beneficia fundamentalmente a los capitales industriales de determinado país, por ejemplo. Así que son formas de capitalismo mercantil o intervenido que son antiliberales, no son socialistas. Yo creo que la Argentina tiene una tendencia muy fuerte hacia el proteccionismo, hacia el nacionalismo, hacia el temor al mercado, pero eso no implica que sea una tendencia socialista. Más allá de eso, sí, en definitiva, padecemos una intervención monetaria muy, muy fuerte, y la manera de revertirla no está a nuestro alcance, y es también, digamos, digna de un trabajo de concientización en la gente, al que le tiene pavor a la libertad, y esa es una de las peores consecuencias del populismo. La gente se acostumbra a que el Estado resuelva todo, y luego tiene miedo a tomar las propias decisiones sobre su vida,
o a que la flotación de precios es consecuencia de la libertad de todos los ciudadanos. Ahora, respecto a lo que me decía, las tendencias izquierdistas son mayoritarias en casi todos los ámbitos universitarios, entonces la mejor forma de enfrentar las tendencias socialistas de los compañeros es no centrando la discusión en el socialismo mató tantas personas, porque no es el mejor camino, ni diciéndole socialista, ignorante económico, tampoco. La mejor forma es convenciéndolo de que el libre mercado sirve tanto para desconcentrar, redistribuir la riqueza, eliminar la pobreza y brindarle posibilidades de ascenso reales y tangibles a las clases trabajadoras. Y por otra parte, el liberalismo es históricamente antiimperialista, y en muchos puntos nos podemos poner de acuerdo, y lo fundamental es convencerlos de que los métodos que ellos promueven de intervención estatal, etcétera, 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 han producido los efectos contrarios a los que buscaban, han producido más desigualdad, más pobreza y más inequidades e injusticias. ¿Queda alguna otra pregunta? Sí, leo la última pregunta. Es la siguiente. Pregunta Walter. ¿Cuáles son los indicios por lo cual Venezuela está convirtiéndose en un país comunista? Yo tildo que Venezuela es, de todos los países que traté en la exposición, el más cercano a una realidad comunista de corte cubano. Punto número 1, por la militarización. Punto número 2, porque no hay, el lugar para la empresa privada es cada vez más reducido, hay mayor control estatal de los medios de producción, que es la premisa básica del marxismo, ya no solo en PDVSA, sino en una serie de cadenas empresariales estatizadas, y porque hay una tendencia muy marcada hacia una violencia política que busca instaurar el partido único. Si bien Venezuela todavía tiene un régimen parlamentario, ya hemos escuchado a Maduro decir que lo van a tener que sacar del poder por la fuerza, y eso no supone otra cosa que un intento de dictadura de partido único. Así que en definitiva Venezuela sí, de todos estos países, es el más parecido, el más cercano a una realidad comunista de corte cubano-soviético. Eso es todo entonces. Sí, muchísimas gracias a ti, y les recuerdo a cada uno de ustedes que se pueden registrar también a la siguiente sesión, que es con Hugo Vera, Políticas Públicas. Muchísimas gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, público. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los participantes. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.